Bueno, bienvenidos a esta pequeña charla sobre introducción a Python y Sockets de la materia redes y sistemas distribuidos. Esta charla es relevante en el contexto del laboratorio, de la parte del laboratorio de la materia y en particular vamos a estar usando el contenido que presentamos aquí en los laboratorios 1 y en los laboratorios 2 de justamente de la parte de laboratorios. Vamos a estar programando en el lenguaje Python tanto en el laboratorio 1 como en el laboratorio 2. En el laboratorio 1 estamos trabajando con, vamos a crear un cliente en Python, ¿sí? De una aplicación cliente que accede a una aplicación servidora externa, ¿sí? En este caso vamos a estar usando el protocolo HTTP, ahí lo vamos a ver. Y en el segundo laboratorio vamos a estar creando un servidor en Python, ¿sí? Que nos va a ayudar a responder peticiones de archivos existentes en ese servidor y de esa manera vamos a explorar lo que es el concepto, ¿no? De aplicación cliente, de cliente servidor, ¿sí? Por medio de los dos laboratorios iniciales de la materia. Sockets, por otro lado, es una herramienta, una API, ¿sí? Un Access Point Interface, que es análogo a lo que sería una función, que vamos a estar usando dentro de Python, ¿sí? Con el lenguaje Python, para acceder a transmisiones y recepciones de mensajes en red, ¿sí? Así que esto es un poco lo que vamos a charlar hoy. Bueno, vamos a empezar primero revisando un poquito de Python, ¿sí? No podemos asumir, si bien algunos de ustedes probablemente ya sepan Python, si es el caso, les pido que pasen adelante en esta parte, directamente a la parte de sockets, ¿sí? Vamos a revisar un poco sobre una introducción, vamos a ver cómo se hace un bucle en Python, listas, operadores, algunos temitas avanzados, algunas estrategias, digamos, de codificación y ordenamiento del código llamado PEP8, y vamos a comentar brevemente sobre cómo podemos debuguear en Python. Bueno, Python, algunas propiedades importantes, es un lenguaje interpretado, ¿sí? Por ahí aquellos que vengan programando en otros lenguajes como C o C++, que son compilados, justamente, este lenguaje no compila, ¿sí? En lenguaje máquina, en binario, sino que se mantiene y se comparte y se distribuye en un lenguaje del tipo scripting directamente, en el texto plano, por decirlo de alguna manera. Y en tiempo de ejecución, cuando ese programa se ejecuta, hay un intérprete de Python, ¿sí? Que traduce estas instrucciones del script en Python en lenguaje máquina y finalmente lo ejecuta, ¿sí? Eh, Comentarios clásicos respecto a estos lenguajes interpretados versus compilados. Generalmente, obviamente, el lenguaje interpretado tiene la ventaja de ser portable, ¿sí? Porque básicamente al no compilarse en el lenguaje máquina en binario es independiente de la arquitectura del computador subyacente y por ende puede enviarse de un computador a otro sin necesidad de recompilar para otra arquitectura de computadoras, ¿no? La desventaja que tienen es que esta compilación en tiempo de ejecución es más costosa, ¿sí? A la hora de ejecutar el programa, ¿sí? Agrega un overhead, agrega una sobrecarga, digamos, de procesamiento del programa, lo cual lo hace relativamente poco eficiente si uno lo compara con lenguajes que ya están precompilados, ¿sí? Insisto, como por el caso en el caso de C o el caso de C++, ¿sí? A los fines de nuestro laboratorio nos vamos a estar haciendo programas súper eficientes, ¿sí? El día de mañana, si uno quiere hacer servidores en general, conviene pensar en alternativas más eficientes, ¿sí? Pero hay también incluso extensiones de Python que permiten aproximarnos, ¿sí? A performance del tipo compilado por medio de precompilaciones y demás. Así que tampoco, digamos, queda Python fuera del radar cuando uno piensa en aplicaciones cliente o servidor de alta performance. Otra propiedad de Python es que tiene tipado dinámico. Tipado dinámico, ¿qué quiere decir? Lo vemos un poco acá en el ejemplo a la derecha. Tipado dinámico quiere decir que una misma variable una variable, perdón, no necesita especificar un tipo de variable como si sucede en C o en C++, donde uno especifica un entero, uno especifica una string, uno especifica un char. Acá el intérprete de Python solo se da cuenta qué tipo de variable es la que queremos usar cuando le asignamos un valor a esa variable, ¿sí? De vuelta, no tiene sus ventajas y sus ventajas. Eh, Obviamente la ventaja es la comodidad a la hora de programar, ¿sí? Hace el código mucho más limpio. Uno no tiene que andar, digamos, especificando así por medios de instrucciones específicas si es entero, si es una string, etcétera. Por ahí la desventaja es que quizás pueda llegar a ser más difícil eh,
el traqueo de algún error, ¿sí? Porque en este caso, si hubiese, en este mismo ejemplo que estamos viendo acá, si hubiésemos hecho esto en C, claramente esto salta un error de compilación. ¿Por qué? Porque si se da cuenta de que una variable del tipo entera no puede recibir un dato del tipo string, ¿sí? Pero esto no es un error en Python, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si hay que ser cuidadoso con el manejo de las variables, las vamos a estar cambiando de tipo, que sea a propósito, que sea con un fin interno del software, de la programación que estamos haciendo, y si en caso de error, tratar de tener cuidado de cómo hacemos uso de estas variables. Tercera propiedad de Python importante, tiene un garbage collector. Un garbage collector en español es un recolector de basura, y esto lo que quiere decir en castellano es que no tenemos que liberar memoria una vez que alocamos memoria, una vez que reservamos memoria para una variable o un arreglo o cualquier tipo de estructura de datos que estemos usando. Esto por supuesto que es una ventaja porque ustedes saben también en C uno tiene que ir liberando el código y liberando memoria, ¿sí? Para usarlo con otras variables. Acá Python tiene el mismo intérprete de Python, es capaz de darse cuenta cuando una variable queda fuera de scope, ¿sí? De poder liberar esa memoria por nosotros sin que nosotros tengamos que hacer nada al respecto. Una cuarta propiedad, digamos, sobre todo estética, muy importante de Python, es que no tiene, usa solamente la indentación para definir bloques, ¿sí? Cuando otros lenguajes como C o Java usan las famosas llaves, ¿sí? Que están acá. Entonces, fijémonos en este ejemplo de acá a la derecha. Este print A está adentro de este if solo por el hecho de tener una indentación, ¿sí? Un espaciamiento respecto del margen, ¿sí? Que ya vamos a ver, que es básicamente 4 espacios. Puede ser un tab también, pero vamos a tratar de todos mantener el estilo PEP 8, que lo vamos a discutir, que habla de que estos tienen que ser espacio. Y ni bien yo remuevo esa indentación en la línea, en la tercera línea en este caso, ya estoy por fuera del if, ¿sí? Entonces, acá la indentación en Python es muy importante porque define los bloques de trabajo. Define qué está adentro y qué está afuera, en este caso de un if. Esto en C y en C++ no sucede así, la indentación es relativamente irrelevante, pero acá es importante porque define claramente una cuestión funcional del código. Algo bueno de Python es que se puede ejecutar de manera interactiva por medio de una consola. Cuando uno ejecuta Python, se abre una consola con 3 llavecitas, como la que vemos acá, y uno puede directamente empezar a mandar comandos en Python, ¿sí? En esa llave, y interactuar con el intérprete básicamente en tiempo real, línea por línea. También, la manera que vamos a estar usando nosotros más habitualmente es por medio de un archivo, donde yo escribo en un archivo toda la secuencia de script de comandos, ¿sí? O de líneas de código que quiero ejecutar, y ejecuto todo ese archivo entero de una sola vez. Obviamente las entregas de los laboratorios van a estar en forma de archivo, pero sin embargo queremos nombrar que la manera interactiva es muy útil para probar cosas. Cuando no sabemos bien, en lugar de tener que escribir un archivo y ejecutarlo, muchas veces uno puede probar interactivamente qué va pasando por la línea de comandos, es bastante cómodo y bastante piola. Generalmente ya es viejo decir que hay dos versiones de Python, y prácticamente todo Python corre en versiones 3 y superior, así que nosotros, para aclarar, en el laboratorio vamos a estar usando Python 3. Bueno, empezando por cuestiones muy básicas, digamos, así es como se declaran, por ejemplo, variables, se asignan variables, perdón, en este caso asignamos y sumamos, concatenación de string, perdón, tenemos otro ejemplo acá. Las listas en Python se declaran por medio de estos corchetes, ¿sí? Corchete abierto, corchete cerrado, y adentro los elementos separados por coma. Una lista acá puede incluir, en este caso, variables de diversos tipos, ¿sí? En este caso hay un número entero y hay un string, ¿sí? Cuando en lugar de estos corchetes tenemos paréntesis, estamos formando tuplas, ¿sí? Ya no son listas, ya son tuplas de elementos. También, nuevamente, de diferentes tipos, pueden ser. Llamados a funciones se hace igual, ¿sí? Que muchos otros lenguajes. La función generalmente toma como argumentos entre paréntesis. Las asignaciones de variables, bastante simple también, ¿sí? En este caso A vale 10, B vale hello. Algo interesante que se puede hacer con asignaciones son estas asignaciones múltiples, donde se pueden, por ejemplo, cruzar variables, ¿sí?
Fíjense que acá A es igual a B y B es igual a A. Acá hay un cruce de variables, ¿sí? Entonces terminamos teniendo una asignación cruzada, generando el resultado, digamos, análogo a lo que sería declarar las variables como estamos viendo acá abajo, asignarlas como estamos acá abajo. Nada nuevo de esto. El tema de bucles, en este caso básicamente tenemos un bucle while, ¿sí? Donde adentro de él, luego de la palabra while, uno puede establecer la condición, ¿sí? Mediante la cual uno se va a sostener ejecutando esta misma instrucción. La función len, esta que está acá, es la abreviación de length en inglés, que es longitud. Así que, por ejemplo, en este caso, longitud de XS, estamos preguntándole a Python cuál es el tamaño o la cantidad de elementos que tiene la lista de XS. Y este while se ejecuta mientras esa lista tenga un elemento menor de 10. ¿Sí? Y adentro de este while, ¿qué está sucediendo? Nos estamos metiendo en esta lista XS que está vacía inicialmente y vamos ejecutándole la append, ¿sí? De un número que es resultado de la función len de la misma lista, ¿no? Entonces, el append lo que hace en una lista en Python es simplemente agregar al final de la lista un nuevo elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando acá? En la primera corrida de este while, el tamaño de esta lista va a estar, como está vacía, es 0. Por ende va a entrar en la condición acá, el length de XS va a ser 0, es menor que 10, es verdadero. Y una vez que estoy adentro voy a agregar un nuevo elemento, que es un entero, que nos dice cuál es el tamaño de esa lista. El primer elemento va a ser 0, porque el tamaño de esa lista es 0. Y voy a volver a correr este while, porque el tamaño de la lista, una vez que ejecute esto, va a ser 1, ¿sí? Y luego voy a volver a ejecutar el append, el tamaño de esa lista va a ser 1, voy a tener 1, y así sucesivamente. Esta lista va a tener un valor entre 0 y 9, ¿sí? Cuando la lista llegue al tamaño 10, no va a entrar más en esta condición, y voy a salir a la última línea de código, que es este print XS, ¿sí? Muy simple, no hay nada también sumamente, digamos, extraño al menos en cómo se ejecutan estos bucles. Parecido a cómo se ejecutan los condicionales a otros lenguajes. De vuelta acá tenemos el condicional if, ¿sí? ¿Sí? La longitud es igual a 0, hacemos un append, si no hacemos otro append de una string s, y finalmente imprimimos la variable xs. Esto es un poco la semántica de cómo es Python, súper elegante, súper sencillo, no hay ninguna cuestión importante a la que prestar atención en relación, por ejemplo, a otros lenguajes, con las llaves y demás. Quizás más allá de la indentación, que es lo que hablamos al principio. Otra cosa importante es que en general tanto los if como los while terminan en 2 puntos. Y esto por ahí es lo único que podríamos decir que hay que prestar un poquito de atención. Es no olvidarse de los 2 puntos al final de las instrucciones if, while y else. Bueno, por supuesto que en Python también podemos definir funciones. Esas funciones se definen por medio de la palabra clave def, ¿sí? Luego viene el nombre de la función y los argumentos que toman. Y nuevamente, ¿sí? Hay un 2 puntos, prestar atención con eso. Y la indentación que define el comportamiento de la función. Una vez que yo me fui de la indentación de la función, en este caso fíjense este print que está acá abajo, ya estoy por fuera de la función. Y si yo ejecuto este archivo, ¿sí? De la manera, digamos, de archivo completo, como dijimos al principio, pues lo que va a pasar es, voy a definir esta función y después voy a imprimir esta línea que dice rango de 10 a 15 y, bueno, imprimo fundamentalmente el resultado de la función que acabo de declarar. Acá estamos usando un for, por ejemplo, de una manera especial que es para iterar sobre los elementos en una lista. Muchas veces en C lo que tenemos que hacer es declarar como una variable auxiliar, que es el índice, ¿sí? Y usar ese índice para acceder al arreglo, para dereferenciar ese arreglo y acceder elemento a elemento de ese arreglo, ¿no? En Python tiene una manera un poquito más sencilla de poder iterar sobre un arreglo y es esta manera que vemos acá, donde vemos que decimos que hay una variable x que va a recorrer el rango de 1 a 10, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que x va a valer de 1 a 10. Fundamentalmente, el 1 es inclusivo, el 10 es exclusivo, ¿sí? Entonces va a empezar en 1, va a terminar en 9. Y lo que estamos haciendo acá lo estamos acumulando fundamentalmente,
¿sí? Así que esta es una manera también bastante clásica de recorrer listas en Python, haciendo el for, el nombre de la variable in y después viene una lista, ¿sí? La función range en Python, que acá debería decir range en realidad, eh, lo que hace es devolver una lista entre 1 y 10 de vuelta, incluyendo 1, excluyendo 10, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco cómo podemos trabajar también con listas y strings. Las strings en realidad es una lista, ¿no? Una concatenación de caracteres en el fondo, así que comandos que son muy parecidos. Y tenemos, por ejemplo, cómo podemos acceder a los diferentes elementos de una lista por medio de el índice 0, en este caso, el primer elemento. Esto es muy parecido a C, no cambia mucho. Fíjense que está bueno el uso de índices negativos en Python que se usan para contar la lista desde atrás hacia adelante. Por eso este -1 acá, fíjense, accede al elemento J de la lista, ¿sí? Entonces contamos de atrás para adelante. Esto suele ser bastante práctico. Eh, Otra manera también de acceder a la lista es usar el operador de dos puntos que sirve para que nos devuelva de la lista desde el elemento 1 hasta el elemento 9, exclusivo el 9 de vuelta. En general en Python se respeta esto. Entonces nos va a devolver del 1 al 8, que es justamente lo que vemos acá a la derecha. Este dos puntos obviamente también se puede combinar con los negativos, ¿sí? Contando de atrás hacia adelante. Y cuando de los dos lados, de algún lado de los dos puntos nos falta un operador, asumimos que es el inicio o el final en caso de en cuál lado que nos corresponda. Otro elemento muy usado en Python son los diccionarios, ¿sí? Los diccionarios, la manera de diferenciarlos es que se declaran con llaves, ¿sí? Entonces, repasando, corchetes son listas, paréntesis son tuplas, diccionarios se declaran con llaves. En este caso, diccionario vacío, y para cada diccionario se toma como llave, como key, como índice de ese diccionario, puede tomarse cualquier tipo de valor, ¿sí? Como bien conocemos funcionan los diccionarios. Si la lista siempre va a llevar un índice que va a ser un número entero, ¿sí? En el caso de un diccionario, ese índice puede ser cualquier cosa, puede ser un entero, puede ser un doble, puede ser una string, como vemos acá, y para cada uno de esos índices hay un retorno, hay un valor, ¿sí? Actualizado de ese diccionario. Entonces, el diccionario nos une keys o llaves con valores, ¿sí? Esto es igual que en otros lenguajes. Obviamente también puede tomar una tupla, ¿sí? Un diccionario puede tomar como key una tupla, ¿sí? Como para también tener eso a mano. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo imprimimos y qué es lo que vemos, ¿sí? Cuando imprimimos en este ejemplo de diccionarios. Bueno, después en términos de operadores booleanos, operadores y booleanos, por supuesto tenemos true y false. Los operadores and, or, not, in, ¿sí? Se expresan directamente en texto plano. Eso está bastante práctico también. Por eso en este print de acá, fíjense que hay in, or, not, in, como por ejemplo en esa línea. También no hay mucho más que explicar al respecto. Las librerías se importan, ¿sí? Por medio de import, ¿sí? En general uno importa todas las librerías cuando hace el import. Y de alguna librería en particular, ¿sí? From OS, uno puede importar, ¿sí? Algún elemento en particular de una librería mayor, ¿sí? Como vemos en este caso. Después tenemos un concepto muy importante que es el concepto de mutabilidad e inmutabilidad. En general en Python los números, los strings y las tuplas son inmutables. ¿Qué quiere decir que son inmutables? Que si yo los asigno a otra no variable diferente y cambio esa asignación, el valor original no va a mutar, por ende son inmutables. Veamos este ejemplo. Si yo asigno la string hello a la variable A, ¿sí? Y luego asigno una variable B con el valor de la variable A, ¿sí? Y luego trabajo sobre esa variable A y la modifico una vez que ya la asigné a B, solamente cuando imprimo la variable A voy a evidentemente observar el último cambio que le hice, que en este caso es agregar la palabra world al final. Entonces la variable A va a tener hello world. Como la variable A la asigné a B, anteriormente a hacer ese cambio, la variable B solamente va a tener la primera versión de esa variable, que es la que tenía solamente el hello, y cuando imprima voy a tener el hello. Esto parece
evidente y parece obvio, pero no necesariamente lo es, porque lo que estamos haciendo acá en realidad es que cuando hago b igual a a, lo que estoy haciendo es una copia del valor de lo que tenía a y se lo asigno a b, ¿sí? Le hace, dicho de otra manera, en el espacio de memoria del sistema hay un hello que va a estar en A y hay otro hello que va a estar en B. Son dos objetos diferentes en sí mismos y por más que cambie uno, el otro no se afecta. Esta propiedad de inmutabilidad no se sostiene en otras variables de Python, que son las listas, los diccionarios y las clases, que a diferencia de las anteriores, sí son mutables. Veamos un ejemplo. Si yo asigno ahora hello a A, pero hello ahora es un elemento en una lista, o sea, A ahora es una lista, y vuelvo a ejecutar lo mismo que hice recién, yo digo, bueno, ahora tengo una variable b que va a ser igual a A, por ende b va a tener una lista que, con hello a esta altura donde tengo el cursor, y luego yo agarro solamente a A, le hago una append de Word, le agrego un nuevo elemento Word a esa lista, y las imprimo las dos, veo que en realidad B también va a estar siendo afectada. Es decir, por más de que yo a B intenté hacer una copia de A en B, ¿sí? Antes de hacer este segundo cambio, la lista B se va a modificar de todas maneras con los cambios que yo le hago a la lista A. ¿Por qué sucede esto? Porque fundamentalmente listas, diccionarios y clases, cuando hago una copia o hago una asignación, no estoy generando una copia del espacio de memoria de sistema, ¿sí? Diferente, sino que estoy generando es otro como un puntero para aquellos que ya se manejen con punteros en C, que apunta al mismo objeto en memoria, ¿sí? Las listas, los diccionarios y las clases son un solo objeto en memoria que si yo lo asigno a otra variable, la otra variable va a apuntar al mismo lugar en memoria. Y cualquiera de las dos variables que yo modifique, ¿sí? Voy a estar modificando el mismo objeto de memoria. Si esto es algo importante, es fuente de mucho error, ténganlo en cuenta, ¿sí? Cuando quieran hacer copias de listas, copias de diccionario o copias de clases, hay que hacer explícitamente una copia, ¿sí? Hay que generar una lista nueva y copiar o elemento a elemento, o hay funciones, por supuesto, para copiar a propósito las listas y no caer en este problema de mutabilidad, ¿sí? Muy importante este concepto, estudienlo, ténganlo en mente tanto para el código como para los exámenes, que esto se pregunta bastante seguido. Bueno, después por supuesto hay temas avanzados, uno puede declarar clases en C++, que son objetos abstractos, ¿sí? Que pueden tener variables internas, funciones, un estado, ¿sí? Se declaran por medio de la palabra clave class, ¿sí? Y los dos puntos al final. Em, Python tiene algo muy importante, también una funcionalidad muy interesante, que son estos iterables por comprensión, que lo vemos acá arriba, vemos un ejemplo, que es una manera, por ejemplo, en este caso S va a ser una lista, ¿sí? De elementos X, tal que X va a estar en un rango entre 0 y 100, ¿sí? Acuérdense que 101 es exclusivo, ¿sí? Si y solo si el X sean divisible por 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá esta lista, en realidad, fíjense, con toda esta comprensión que estamos armando acá adentro, ese va a terminar siendo una lista que va a ser, bueno, 0, 3, 6 y así sucesivamente hasta llegar a 100. 100 no, por supuesto, sería 99, en principio el último, para que satisfagan esta restricción. Fíjense que si uno tuviese que hacer esto sin comprensión, claramente hay que hacer un while, ¿sí? O un for, e iterar uno por uno y llenar esa lista como sea. O, digamos, seguramente otras maneras parecidas, pero sí difícilmente se logra en una sola línea de código. Esto es algo bastante interesante en Python y muy poderoso, así que está bueno tenerlo a mano para usarlo. Por supuesto, soporte sobre escritura de métodos y polimorfismos, y esto es al igual que C++. Eh, Uno puede sobreescribir métodos de clases padres, ¿sí? En lo que es clases de organización jerárquica, ¿sí? Y también permite también el polimorfismo de esas clases. También al igual que C, y algo esto es importante para lo que vamos a estar haciendo con sockets, también se pueden hacer manejos de errores por medio de la tupla try except. Acá vemos un ejemplo, en general siempre hay un try, donde uno adentro de este try mete, obviamente fíjense de vuelta, hay indentación, por ende esto está dentro del try. Y adentro de ese try yo intento un código que puede fallar, ¿sí? Que puede levantar alguna excepción del sistema operativo.
y esa excepción se captura por medio del comando except, ¿sí? Y dentro del except uno puede capturar errores específicos, excepciones específicas. En este caso estamos capturando un error de input-output, ¿sí? Un error de valor, en este caso, o cuando no se especifica ningún tipo de error, cualquier tipo de error que suceda se captura por medio de este tercer except, ¿sí? Y se printea esta última parte acá abajo. Esto, como cuando estemos usando sockets, que es lo que vamos a ver en un ratito, es muy importante porque los sockets obviamente pueden levantar excepciones del sistema operativo porque por alguna razón no se pueden establecer la conexión o hay algún tipo de error, y en general todo nuestro código en Python más bien que tiene que tener este tipo de control de errores. Bueno, adelantamos un poquito el tema de Pepocho. ¿Sí? Pepocho los vamos a estar, tanto en el laboratorio 1 como en el laboratorio 2 con Python, los vamos a estar pidiendo como condición para entregar el código. ¿Sí? Y es fundamentalmente, Pepocho es una convención de escritura. ¿Sí? Es una convención de escritura que es cómo escribimos Python, cómo lo podemos escribir de tal manera que todos los entendamos y tengamos una convención medianamente similar sobre cómo ordenar estéticamente el código. Alguna de las cosas importantes de Pepocho es que indentación usa 4 espacios para la indentación, ¿sí? No se recomienda el uso de tabs, a pesar de que funcionalmente son equivalentes. Nosotros vamos a estar usando 4 espacios. Hay un máximo de línea de 79 caracteres que si se supera, se debería repensar en un formato multilínea, ¿sí? Y hay un protocolo respecto de cómo configurar líneas en blanco, ¿sí? Que es, las clases se separan con 2 líneas en blanco, las funciones con una, ¿sí? Y las unidades lógicas dentro de las funciones también con una línea en blanco. Tratemos de respetar esto, así podemos todos leer de manera mucho más fácil un código en Python, y sobre todo para los docentes es importante porque lo vamos a corregir, y si lo podemos leer mejor, vamos a estar más contentos, y nosotros estamos más contentos, tendemos a poner mejores notas, así que a ustedes también les conviene. Ahí estamos el link de Pepocho para que lo revisen sobre más detalles sobre esta convención de escritura en Python. Acá tenemos ejemplos sobre los sí y los no, los do and don'ts de Pepocho, ¿sí? Cómo hacer indentación dentro de una misma función, ¿sí? Siempre se indenta en general con el paréntesis inicial, los argumentos subsiguientes, más fácil de leer que esto, que no sabemos esta indentación a dónde está parada, ¿sí? Lo mismo sucede con las indentaciones de las definiciones de las funciones, ¿sí? Que en caso de que esto no se puede, siempre se puede pasar abajo, se listan los argumentos y luego una indentación de menor escala para lo que ya es el inicio de la función, ¿sí? Fíjense que esto se entiende mucho mejor que esto que está de este lado. Después, los espacios en blanco solo después de coma, no entre corchetes, llaves o paréntesis de las tuplas, como vemos acá, esto no, ¿sí? Siempre después de la coma, si vamos a cerrar paréntesis, se cierra paréntesis y listo, no se deja espacio si no hay elemento al final. Acá tenemos otro ejemplo de cómo manejar las comas y los dos puntos, ¿sí? Cómo se lee mucho más fácil esto que está acá de este lado que esto que está acá al lado. Y el tema de los paréntesis en función como argumento sin espacio, ¿sí? Después del nombre de la función. Bueno, algunos comentarios sobre debugging, que también van a necesitar mucho seguramente para el laboratorio 1 y el laboratorio 2. Obviamente la manera más simple de debuggear en cualquier lenguaje es por medio del print, ¿sí? Usamos a lo largo, en el código que estemos ejecutando, siempre una instrucción print nos permite ir escribiendo alguna variable console y ver cómo evoluciona a lo largo de la ejecución del programa. Si esta es la manera más fácil y directa normalmente, esta es la ventaja que tiene. Tiene algunas complicaciones que generalmente cuando tenemos bucles se hace bastante complicado si es un bucle que se repite muchas veces, si la variable es muy larga, ¿sí? Y después tiene algunas cuestiones de que uno también a veces puede dejar algunos prints en el código distribuido innecesariamente, esto hay que tener cuidado, ¿sí? Y después cuando uno comenta estos prints tampoco es que queden muy estéticos, la verdad, entonces tiene algunos temitas el usar print que si bien sirven para debugging simples y particulares, no es el caso, digamos,
para usar un debugging general y más complejo. Para este caso, en realidad se usan depuradores. Ejemplos son GDB, IPDB, PDB, ¿sí? Son depuradores clásicos de Python, que en general no son tan difíciles de usar. La verdad que a veces vale la pena dedicarle un poquito para poder programar con más facilidad. En general permiten poner puntos de interrupción en el código, donde uno va controlando el flujo, la evolución del flujo, va traqueando variables, ¿sí? Se hace bastante mucho más fácil e informativa, ¿sí? El debugging. Y bueno, se estudia el código línea por línea, ¿no? Y básicamente función por función y uno puede controlar con qué granularidad va accediendo al código, ¿no? Por ahí la desventaja que tiene es que es un poquito más tedioso de aprender. Fíjense que en este caso IPDB requiere la instalación de una librería de IPDB, que tampoco es difícil, pero hay que instalarla, ¿sí? Y luego adentro importamos la librería IPDB y uno puede, por ejemplo, configurar IPDB, las trazas de IPDB adentro del mismo código de Python y uno puede, bueno, ir haciendo paso a paso las ejecuciones de los bucles a medida que lo va necesitando. Esto no es obligatorio para el laboratorio, pero sí, sobre todo para el laboratorio 2, donde el debugging se puede poner un poquito más complicado. No es mala idea tener bajo el radar estas herramientas que nos pueden ayudar a hacer un laboratorio más ordenado y con menos errores. Acá está el enlace, se lo dejamos para que lo revisen. Muy bien, esto fue entonces lo que es la presentación de Python. Python es el lenguaje que vamos a estar usando en el laboratorio. Vamos a dejar también los enlaces a cursos de Python para que lo quiera ver más en detalle y el cual esta explicación muy rápida de media hora no le haya alcanzado. Espero que sea el caso, igual de todas maneras que sí le hayas alcanzado. Y ahora vamos a comentar un poquito sockets, que es la función que vamos a estar usando, la API que vamos a estar usando dentro de Python para establecer conexiones desde nuestras aplicaciones a otras aplicaciones, en particular de nuestros clientes a otro servidor, tanto en el laboratorio 1 como en el laboratorio 2. Así que, sin más introducción, nos mandamos a ver directamente qué es esto de sockets que les estoy contando. Bueno, estamos usando Python sobre sockets. Python, como dijimos, es un lenguaje muy popular para programar en redes. Hicimos este comentario respecto de que no es súper eficiente en términos de cómputo, pero sin embargo hay truquitos para hacerlo eficiente, ¿sí? Y sin embargo, sostener esta flexibilidad de programación que tiene Python, digamos, tan elegante y tan fácil de entender el código, ¿sí? Y Django es uno de los casos particulares, donde Django es un framework, para aquellos que no conocen, que usa Python como lenguaje y que permite hacer despliegues de sitios web totalmente programados en Python, ¿sí? O sea que realmente la web muchas veces trabaja con otros lenguajes, más bien tipo JavaScript, pero bueno, Python también es un competidor, ¿sí? Por medio de Django con JavaScript en lo que es programación de aplicaciones web de gran tamaño y gran dimensión. Hay otros ejemplos, aunque la realidad es que JavaScript está ganando cada vez más terreno últimamente. Bueno, ¿dónde nos estamos ubicando para entender un poco el contexto del tema de sockets? Vamos a estar trabajando tanto en el laboratorio 1 como en el laboratorio 2 en lo que es el paradigma cliente-servidor. En un paradigma cliente-servidor tenemos un cliente que envía y recibe bits de un servidor por medio de una red, ¿sí? Por ahí los invito a que repasen la introducción del teórico para repasar estas ideas que les estoy contando acá. Pero fundamentalmente hay una red de intermedio que puede ser internet o puede ser una red privada, ¿sí? Por medio de la cual un cliente accede y se comunica con una aplicación servidor. Es un poco lo que vemos en este ejemplo acá. Tenemos un cliente y un servidor comunicándose por medio de una red. Para esto hace falta un par de cuestiones. Por un lado hace falta direccionamiento. Hace falta direccionamiento porque yo necesito saber cuál es el nodo destino al cual me quiero comunicar, ¿sí? Ese direccionamiento en Internet se hace por medio del protocolo IP o el protocolo Internet Protocol, ¿sí? Y el protocolo IP usa direcciones en formato numérico
que tienen este aspecto que tenemos acá, 205.172.13.4. ¿Sí? Esta es la dirección IP de este host, ¿sí? De este dispositivo, y este otro dispositivo tiene una dirección IP 82.94.237.218. Siempre la dirección IP tienen este aspecto y nos permiten identificar nodos y dispositivos en la Internet. ¿Sí? Pero la IP es una dirección del dispositivo en sí mismo. Nosotros en general queremos llegar a un dispositivo, pero no solamente queremos llegar a ese dispositivo físico, ¿sí? A esa computadora, a ese servidor. Normalmente queremos llegar a una aplicación que corre adentro de ese dispositivo. Entonces a veces la dirección IP no nos alcanza, necesitamos algo más. Lo que necesitamos además de eso es un puerto. Un puerto es un numerito adentro de este dispositivo, ¿sí? Que me dice que me identifica una aplicación en particular adentro de ese dispositivo. Entonces, esta distinción conceptual es muy importante que quede claro. La dirección IP, que son los 4 numeritos separados por puntos, es la dirección de un host. Es la dirección de un dispositivo en Internet. El puerto, que en este caso es el puerto 80, o en este caso el puerto 4521, es un número único que me identifica una aplicación o un proceso adentro de un host. ¿Sí? Para un socket vamos a necesitar tener bien claro estos dos números, estos dos conceptos. Dirección IP y número de puerto. ¿Sí? Una vez que tenemos esto claro, ya podemos nosotros poder identificar la dirección IP y el número de puerto donde está corriendo la aplicación cliente y la dirección IP y el número de puerto donde va a correr la aplicación servidor, donde va a estar del otro lado. El número de puerto 80, en este caso, no es trivial, el que estamos mostrando acá. El número de puerto 80 es el número de puerto reservado para aplicaciones del protocolo HTTP. HTTP es el protocolo que a nosotros nos permite conectarnos a servicios web, ¿sí? De hacer páginas web. Entonces, el problema es que, ¿cómo hacemos para resolver, ¿sí? Una dirección IP o un número de puerto destino cuando no sabemos dónde está? Supongamos nosotros queremos meternos a www.python.org. Hay un servicio de internet, que ya después lo vamos a ver en detalles, que se llama DNS, que es un servidor aparte, donde uno establece una conexión y le pregunta, servidor DNS, ¿cuál es la dirección de IP a la cual tengo que ir para llegar a la página web python.org? Ese servidor DNS a nosotros nos va a informar, la IP es 82.94.237.218 y con esa dirección IP yo se puedo enviar mis paquetes IP a ese servidor, ¿sí? Para accederlo. Y como yo estoy accediendo a un servicio HTTP de ese servidor, ni siquiera tengo que preguntar el número de puerto. Esto yo ya lo sé, el puerto 80 es el puerto por defecto de HTTP y voy a mandar mis paquetes a ese número de puerto 80. ¿Sí? Estos dos valores los voy a necesitar establecer en mi socket, en mi API socket. Ya lo vamos a ver cómo. Así que tanto número de dirección IP como número de puerto es algo que vamos a necesitar tener. Otro tercer argumento importante para hacer under socket es tener el tipo de servicio que vamos a querer de conexión con este servidor. ¿Sí? ¿Cómo va a ser este servicio? ¿Queremos un servicio del tipo TCP o queremos un servicio del tipo UDP? La diferencia entre TCP y UDP la vamos a aprender en detalle a lo largo de la materia, pero creo que a esta altura ya es importante que ustedes sepan que TCP, como hemos explicado en la clase del teórico, quiere decir Transfer Control Protocol, que es un protocolo de control de transferencia, de transporte de datos, que entrega un stream de datos, ¿sí? Es una concatenación de datos, ¿sí? Sin límites, sin cotas, de manera segura y ordenada. ¿Sí? No se pierden datos con TCP. TCP internamente nos ayuda a recuperar paquetes que se puedan perder en el camino.
y a su vez nos permite hacer una entrega ordenada. Por más que yo vaya enviando una cosa después de la otra por medio de esta API, TCP se va a encargar de que esa cosa después de la otra lleguen exactamente en ese orden al destino. Esto, por supuesto, es fundamental a la hora de transmitir, por ejemplo, archivos de gran tamaño, ¿no? Porque yo no puedo en un archivo intercambiar el orden de bytes adentro, porque ese archivo se corrompería, ¿no? Y también necesito que si alguno de esos pedacitos de bytes se pierden en el camino, yo necesito que ese protocolo me lo recupere. Esto se logra solamente con TCP, ¿sí? Y es el protocolo que vamos a estar usando en el laboratorio 1 y en el laboratorio 2, porque queremos tener entrega segura y ordenada de datos. También sepan que existen un servicio de datagrama, un servicio que se llama UDP, User Datagram Protocol. UDP, a diferencia de TCP, no garantiza conexión segura. Si hay un paquete que se pierde, pues ese paquete se perdió. Y tampoco garantiza entrega ordenada de la información. Puede suceder que un paquete tome un camino más rápido que otro en la ruta de Internet y llegue antes que otro que yo haya mandado, ¿sí? Que se pierda esa propiedad de ordenamiento que teníamos en TCP. La ventaja de UDP es que al tener este tratamiento de la información un poco más relajado es que permite generalmente llegar más rápido al destino. Al no haber control, ¿sí? Ofrece un poquito de mayor velocidad normalmente y esa mayor velocidad es apreciada en general por aplicaciones, por ejemplo, como aplicaciones de comunicaciones por voz o stream de video. ¿Por qué? Porque si yo pierdo un pedacito de un video en vivo, ¿sí? Que estoy viendo, pues no va a ser tan grave, ¿sí? Porque o puedo perder algún píxel roto, o puedo tener algún algoritmo que después me lo recupere con información, digamos, derivando información de los píxeles alrededor. Pero sí me importa que el video ese sea vivo y fluido, entonces priorizo velocidad por sobre robustez en este caso, ¿sí? Diferencia clave entre TCP y UDP para ir teniendo en mente. Y TCP, sepan ustedes que es la que vamos a estar usando en el laboratorio 1 y en el laboratorio 2. ¿Por qué en el laboratorio 1? Porque vamos a estar usando HTTP y HTTP usa por defecto por debajo del protocolo TCP. Y en el laboratorio 2 porque lo elegimos nosotros, que vamos a estar transfiriendo archivos y la manera de transferir archivos de manera segura es por medio de TCP, ¿sí? Bueno, estos son los conceptos fundamentales que tenemos que tener en mente para la conexión cliente-servidor. Bueno, dijimos que había puertos por defectos. Estos son una lista de ejemplos, ¿sí? Vamos a estar usando en este el 80, que es el HTTP para las conexiones de web, ¿sí? Pero sepan que hay otros. Fíjense, FTP es bastante conocido, File Transfer Protocol para transferir archivos por la web. SMTP es un protocolo de mail. Todos los servidores de mail en general usan SMTP para transmitir emails, así que fíjense, también es otra aplicación que tiene un puerto conocido. POP3 también existe para mail. HTTPS, que es la versión HTTP con seguridad, ¿sí? Tiene otro puerto diferente. Y bueno, todos estos puertos están generalmente hasta el número 1023, ¿sí? Luego hay puestos registrados y puertos dinámicos privados, ya hasta un rango hasta los 65.535, que es el último identificado. Y estos puertos dinámicos es lo que nosotros podemos usar en nuestras aplicaciones cuando no cuando no estamos dando un servicio en un puerto conocido, ¿sí? Esto es por ahí para el resto de los casos que no estamos dando servicio en un puerto conocido. Si a ustedes les interesa entender un poco qué sucede con los puertos en sus computadoras, les recomiendo que chequen este comando netstat, ¿sí? Que por ejemplo le dice para cada uno de los puertos que tienen en su computadora, cuál es el estado que tienen en la cola de recepción, en la cola de transmisión para ese puerto, ¿sí? En qué estado si ese puerto está escuchando, por ejemplo, y cuál es la dirección local de ese puerto. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos direcciones conocidas, POP3, IMAP, el puesto 8080, por ejemplo, 8880, ¿sí? El puerto www. Bueno, cada uno de estos puertos son puertos conocidos, pero van a haber números y van a haber puertos conocidos, ¿sí? Que tiene abierta su computadora en este momento, que quiere decir que hay una aplicación escuchando y esperando una conexión en ese puerto. Entonces, ¿cómo funciona esto? El servidor normalmente corre una aplicación, ¿sí? Que ya tiene un identificador y un puerto, como dijimos antes, un IP, ¿sí? Que en Python se ejecuta como una tupla. Ese servidor está escuchando continuamente, es este caso que tenemos acá,
¿sí? Entonces, esta tupla, este servidor, ¿sí? Recuerden que el servidor es del laboratorio 2, pero sí quiero que sepan cómo funciona. Yo voy a tener un python.org en el puerto 80, voy a estar escuchando en el puerto 80, ¿sí? En esta IP, que puede decir Python acá, por ejemplo, en este caso no sería var, ¿no? Pero tengo el servidor escuchando acá. Y el cliente lo que va a hacer una vez que el servidor está escuchando es simplemente mandar una petición de conexión a esa IP, a ese puerto, ¿sí? Fíjense que acá a veces en la tupla podemos usar o la IP directamente, que son estos 4 números separados por puntos, o podemos usar el nombre de host o URL que se llama, que es la que nos va a ser resuelta por este servicio que les comenté antes, que se llama DNS. El socket acepta cualquiera de los dos modos, ¿sí? Pero nosotros por términos prácticos y para no agregar una complejidad extra que es el uso del DNS, vamos a estar usando normalmente simplemente la dirección de IP. ¿Y qué vamos a estar haciendo nosotros? En el laboratorio 1 vamos a estar haciendo un tipo de comunicaciones de pregunta-respuesta o request-response en inglés. Nuestro cliente, sobre todo del laboratorio 1, va a enviar un mensaje de request siguiendo el protocolo HTTP. El mensaje request siguiendo el protocolo HTTP tiene este formato. Es un texto plano, ¿sí? Que tiene la palabrita delante get, después tiene una URL para identificar el recurso y después tiene la versión del protocolo que estamos usando. ¿Sí? No hay ningún secreto en esto, fíjense, básicamente arriba de nuestro segmento de TCP, que es un protocolo de capa 4, ya lo vamos a ver, un protocolo inferior, vamos a estar enviando estas palabritas en texto plano. Get index HTTP. El servidor va a recibir esa petición y nos va a responder lo siguiente. Nos va a responder 200 OK, que quiere decir encontré el archivo, la URL que vos me estás pidiendo. Es un archivo del tipo HTML, ocupa 48.823 bytes y después empiezo a transmitir ese archivo a continuación. ¿Sí? La cabecera HTML y sigo escribiendo la continuación de ese archivo. El formato, por supuesto, siempre va a depender del protocolo de aplicación, ¿sí? El formato del HTML que estoy mandando internamente. Esto puede ser un HTML, puede ser un archivo de imagen, puede ser un texto, puede ser un PDF, no importa. HTTP simplemente nos va a permitir transportar texto de ida y vuelta, ¿sí? De hecho, el HTTP quiere decir Hypertext Transfer Protocol, por eso al ser texto plano lo podemos ver y visualizar de manera clara, ¿sí? Y podemos trabajar de manera transparente con HTTP. Por supuesto, la desventaja es que no es muy seguro. HTTP, al ser texto plano, no hay ninguna encriptación y cualquier usuario malicioso que pueda pescar estos paquetes nuestros fluyendo por la red va a entender muy rápidamente qué es lo que estamos intercambiando. Por eso existe la versión HTTPS, que es con seguridad porque usa por debajo una capa SSL de encriptación para codificar estos mensajes. Una manera muy interesante de comunicarse con otros puertos es usar la herramienta Telnet. Uno puede usar Telnet, esto está para Windows y está para Linux también, y usar el comando Telnet, una URL o una IP y luego el puerto de destino al que se quiere conectar. Una vez que hacemos esto, estamos conectados ya a un puerto 80, fíjense esto debería funcionar en sus propias computadoras si lo hacen, están conectados al puerto 80 de Python, que es la aplicación, la servidor HTTP de la página, ¿sí? Y uno le va a quedar un cursor disponible para escribir algo ahí adentro y uno puede hacer un get, ¿sí? De algún archivo que tengan en el servidor remoto, todo en texto plano. Fíjense que debería suceder que tiene que ser una página del tipo HTTP sin la S, porque si es con S, ya hay una cuestión de seguridad y que no es tan plano y no es tan fácil para hacerlo como en dos líneas como lo estamos haciendo acá. Entonces, bueno, dijimos que hay dos tipos de servicios, TCP y UDP, ¿sí? Y en Socket, la manera de referenciarse a estos servicios es la palabra stream, nos hace referencia a TCP porque es un stream de datos el que estamos mandando, que llegue en orden y que llegue seguro. Y en UDP estamos usando la palabra clave datagram a la hora de establecer un socket. Y la manera
que vamos a usar nosotros, vuelvo a repetir, es la manera stream. Sí, entonces nos metemos un poquito ahora en qué es esto del socket. Socket es una API, ¿sí?, abstracta para hacer programaciones en red. Y lo que es socket en realidad es un endpoint, tanto en una dirección como en otra, que a nosotros nos permite enviar tráfico de un host a otro y recibir tráfico en el sentido opuesto. Enviar y recibir. Es bidireccional. ¿Cómo creamos un socket en Python? Eso es lo que vemos en esta filmina, ¿sí? Importamos la librería socket en Python, ¿sí? Y la manera de crear un socket es así. Una variable s, ¿sí? Hago socket.socket y adentro lleva dos argumentos. La familia, ¿sí?, de dirección, ahí vamos a explicar de qué es esto, y el tipo, ¿sí? La familia de dirección puede ser de dos tipos, inet o inet6. En general, uno puede usar direcciones IPv4 o direcciones IPv6. Nosotros vamos a estar usando direcciones IPv4. Así que en address family nosotros vamos a estar poniendo siempre socket.af-inet como el primer argumento y no lo vamos a cambiar. No hay razón de hacerlo por lo pronto. Y en lo que es tipo, en el segundo argumento, como dijimos, vamos a estar usando TCP, por ende vamos a estar eligiendo sockstream como segundo argumento de esta función. Entonces, la manera de importar esto y de declarar un socket es como lo tenemos acá abajo. No hay ninguna cuestión nueva. Entonces, siempre el cliente va a iniciar una conexión saliente para el cual debe haber un servidor que ya esté escuchando de antemano las peticiones de ese cliente. Entonces, fíjense, este es un ejemplo ya un poquito más elaborado sobre cómo funcionaría el cliente TCP, que es fundamentalmente lo que tenemos que hacer en el laboratorio 1. Primero creo el socket, ¿sí?, con la familia y el tipo que ya dijimos. Y una vez que lo tengo creado, yo quiero conectar este socket a un destino. ¿A dónde lo vamos a conectar? A una página, a una URL en este caso, o una IP destino, y a un puerto determinado. Como estamos usando HTTP, vamos a estar usando el puerto 80. Y una vez que tenemos ese socket creado, podemos llamar a la función send de ese socket, que es fundamentalmente enviar datos por medio de ese socket al destino. En este caso, fíjense que lo que estamos enviando es el texto plano del lenguaje HTTP, del protocolo HTTP, para pedir un archivo del servidor remoto, ¿sí? Una vez que enviamos este send, nosotros podemos llamar a la función receive, ¿sí?, que es socket.receive, ¿sí?, o RSV, la abreviación, que lleva un argumento y esa función me va a escribir en la variable data lo que estoy leyendo de lo que me va llegando, ¿sí? Finalmente, para terminar el programa, tengo que cerrar este socket, hago un socket close. Entonces, connect inicia una conexión a un puerto destino, send transmite los datos, receive recibe los datos y close cierra el socket, ¿sí? El argumento que lleva la función receive es la cantidad máxima de bytes que yo quiero extraer de mi buffer de entrada, ¿sí? Esto es porque quizás yo pueda limitar la cantidad de datos que quiero tener en data, ¿sí? La función receive toma como argumento cuál es la máxima lectura de datos que yo quiero hacer de mi buffer de entrada. Algo importante es que esto no quiere decir que yo voy a recibir del servidor solamente 10.000 bytes en este caso, sino quiere decir que yo voy a recibir tantos bytes como mi socket de entrada pueda bancarse, pero solamente a la hora de hacer un socket receive yo voy a extraer de mi aplicación esa cantidad de datos. Puede suceder que en mi buffer local, de mi sistema operativo local, tenga mucho más datos que esos todavía por recibir. Pero eso es un problema del sistema operativo, pero sí es importante saber que ya puedo tener muchos más datos disponibles en mi computadora local para que mi aplicación los vaya recibiendo y subiendo en abstracción y yo los vaya empezando a procesar. Esa es la razón por la cual está ese número 10.000 como argumento del receive. En el laboratorio 2 vamos a estar trabajando con socket, pero del lado del servidor. O sea, no es un cliente que pregunta y escucha respuestas, sino que es un servidor que tengo que estar escuchando todo el tiempo preguntas de mis clientes para responderles. La creación y el uso del socket acá es un poco diferente. La importación es igual, ¿sí? Hago un import y creo el socket, pero después lo que vamos a estar haciendo hay que hacer un bind primero, que es básicamente decirle a
a socket que este socket va a estar escuchando continuamente en mi computadora local información que puede llegar a estar llegando de otros clientes. ¿Sí? Y en este caso le estamos diciendo que escuche en la máquina local, no le estamos pasando a ninguna dirección en particular, y le estamos diciendo que escuche en el puerto 9000. Y esa escucha se activa recién cuando uno ejecuta la acción listen o listen, ¿sí? Donde listen es básicamente inicia la escucha. Este número 5 que está acá adentro es parte de la tarea estrella del laboratorio 2, donde uno puede potencialmente habilitar nuevos hilos de cliente-servidor hasta 5 veces en simultáneo. Y la manera de trabajar con un servidor es el siguiente. Una vez que ya estoy en modo listen, tengo que meterme en un while. ¿Para qué? Para que cada nuevo cliente que me llegue a abrir una conexión, yo tengo que abrir un socket diferente para tener esa conexión. La manera de hacer eso es por medio de hacer un socket accept. Este socket accept a mí me devuelve dos cosas. Me devuelve un socket y una dirección destino, que es el socket, nuevo socket para la conexión, y una tupla que me dice cuál es la dirección destino y el número de puerto de la dirección cliente. ¿Sí? Esta es la dirección cliente y este es el número de puerto del cliente. Entonces yo con CIA ya estoy listo para entablar una conversación por separado con ese cliente y entender qué es lo que quiere ese cliente. Sin embargo, mi socket principal va a seguir escuchando en el puerto 9000, ¿sí? Pero yo voy a tener como que atendí a mi cliente y lo senté en un escritorio y ya puedo hablar con ese cliente en ese escritorio. Por más que haya hecho eso, mi puerto principal, mi puerto 9000, va a seguir escuchando por nuevos clientes. Y si llega otro cliente, voy a abrir otro socket, otro C y otro A, y lo voy a sentar en nuestro escritorio y lo voy a atender de manera separada. ¿Sí? Entonces, y para cada cliente, fíjense, yo después puedo responder, hacer un send para cada cliente. Y fíjense qué pasa. Yo cuando hago un send, le estoy diciendo, ¿sí?, a cuál cliente le estoy enviando porque estoy usando esta C que me devolvió el accept. ¿Sí? Finalmente, cuando termine con cada cliente, tengo que cerrar ese socket y hacer un close. Siempre podemos probar con Telnet. La manera de probar esto, cuando hagamos el servidor, podemos hacer un Telnet a nuestro propio localhost y conectarnos con el puerto donde estamos escuchando. Y ahí podemos enviar los comandos que queremos enviar desde el cliente Telnet al servidor nuestro que programamos nosotros mismos. Esta es una aclaración un poquito más en profundidad sobre el tema del argumento de la función receive. La función receive dijimos que toma como argumento la cantidad de datos que yo quiero extraer de mi buffer local. Por supuesto que lo que sucede es que retorna datos de todos los send combinados de la parte del otro lado, ¿sí? O inclusive parte del primero cuando max size es menor a ese tamaño. Esto se ve claramente en el ejemplo acá de la izquierda, ¿sí? Donde puedo hacer un send de un dato que se transmite en 37.000 bytes en este caso, y yo puedo hacer un receive en el receptor y que solamente me hayan llegado 6.400 todavía, ¿sí? Esto no necesariamente la transmisión se da de manera instantánea y tampoco y también este receive puede estar acotado por la variable max size. Esto se ve un poco en este ejemplo. Hay otras funciones como sendal que permiten bloquear la transmisión, ¿sí? Bloquearlo el flujo de ejecución de nuestro código de Python hasta enviar todos los archivos. Finalmente, para terminar, el laboratorio 2 tiene la tarea estrella que es generar el servidor TCP con múltiples clientes. La manera de gestionar múltiples clientes es como yo había dicho, para cada nuevo C, para cada nuevo accept que yo tengo en este caso, tengo que abrir un hilo, abrir un bucle por separado o hacer un fork, o hay otras estrategias para hacerlo, esto un poco lo pueden investigar ustedes, para atender a cada cliente de manera separada e independiente, como muestra un poco en este gráfico, ¿no? Tenemos un único servidor atendiendo múltiples clientes de diferentes lados. Con esto completamos la introducción, ¿sí?, al laboratorio 1 y al laboratorio 2 y a Python y a Sockets. Cualquier cosa estamos disponibles para consultas en el foro, en Zulip o en las plataformas de chat que sean introducidas en la materia.
Y con esto están listos para empezar el laboratorio 1 y el laboratorio 2. Espero que lo disfruten y que aprendan mucho con esta programación en red, implementando aplicaciones que usan nada más y nada menos que la Internet que hoy nos conecta a todos. Así que cualquier cosa quedamos a disposición. Gracias por el tiempo y espero que lo hayan disfrutado.